Nuestra siguiente ponente es la licenciada Crista Paredes. Ella es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Es pasante e investigadora junior del Laboratorio de Biotecnología del CEMIT en la línea de investigación genética toxicológica y teratogénesis. Es colaboradora en los proyectos Evaluación del Potencial hipoglucemiante y genotóxico de Guasuma ulmifolia, planta de uso medicinal en fitoterapia alternativa, cianotoxinas en las aguas superficiales eutróficas del lago Ipacaraí en diferentes periodos estacionales y su potencial efecto mutagénico, efectos teratogénicos y tóxicos en modelos biológicos e in vitro de plantas medicinales utilizadas por pobladores de una comunidad del Paraguay. Cuenta con presentaciones de trabajos relacionados al área en congresos internacionales y una publicación en la revista indexada Avances en la Ciencia e Ingeniería ASI. Entonces vamos a escucharla a Crista, un placer. Muchas gracias por aceptar formar parte de nuestra Semana de la Ciencia y la sala queda a tu disposición. Cualquier consulta para la ponente la pueden hacer en nuestro chat del WhatsApp, del YouTube. Buenos días, muchas gracias, doctora Andrea. Yo les voy a estar hablando un poco sobre qué es la genética toxicológica y más específicamente sobre uno de los ensayos que realizamos acá en el CEMIT, que es el ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro. Bueno, primeramente, ¿qué es la genética toxicológica? La genética toxicológica surge de la integración de dos ciencias que son la genética y la toxicología. La genética es la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia y sus leyes, y la toxicología es la ciencia que estudia los efectos de distintos xenobióticos sobre la salud. Entonces, la genética toxicológica es la integración de estos conceptos al identificar y analizar la actividad de agentes sobre el material hereditario de los organismos vivos. ¿De qué se ocupa? Se ocupa del estudio del efecto mutagénico de los agentes tanto químicos, físicos o biológicos y de las consecuencias que la exposición a estos agentes puede causar tanto a los ecosistemas, al ambiente, a los seres vivos y también a la salud humana. Los objetivos que busca alcanzar esta ciencia es el identificar y analizar los efectos sobre los componentes hereditarios por exposición a diferentes agentes físicos, químicos y biológicos, también elucidar la relación entre genotoxicidad y mutagenicidad, teratogenicidad y lo que es la carcinogenicidad. Además, estudiar los mecanismos de reparación y la acción ejercida por agentes no genotóxicos o protectores. Nosotros nos enfocamos más en el primer punto, que sería la identificación de los efectos que pueden causar los agentes químicos al material hereditario. Existen 4 niveles de evaluación del daño genético y contemplan tanto estudios in vitro como in vivo. En el nivel primario se utilizan procariotas, como por ejemplo el test de Ames. En el nivel secundario utilizamos ya líneas celulares o células en suspensión. En el nivel terciario se utilizan ya organismos vivos, que pueden ser plantas y animales. Acá también hacemos ensayos utilizando músculos, que es el ratón del laboratorio. Hacemos ensayos de micronúcleos, citotoxicidad y teratogénesis. También utilizamos el pez cebra, que es Danio Herrerio, para hacer ensayos de teratogénesis. Y el último nivel es el cuaternario, ya que abarca la epidemiología. Hoy nos vamos a centrar en el nivel secundario, ya que el ensayo de aberraciones cromosómicas pertenece a este nivel. Para el nivel secundario utilizamos cultivos de células en monocapa o en suspensión. En este nivel ya se conjuga la genética toxicológica con la citogenética, ya que entre los ensayos que pueden aplicarse para la detección de genotoxicidad de un agente dado se encuentran la frecuencia de aberraciones cromosómicas, el intercambio de cromatías hermanas, retardo en anafase o test de micronúcleo como algunos ejemplos de estos ensayos.
Y todos estos están basados en la utilización de un microscopio y en el trabajo con diferentes estadios celulares para el análisis. Las aberraciones cromosómicas, que son variaciones existentes en el número o en la estructura de los cromosomas de una especie. Esto puede ser espontáneo o inducido por algunos agentes clastogénicos. Y un clastógeno es un agente mutagénico que da lugar o induce a una interrupción o ruptura de los cromosomas. Y esto lleva a que secciones de los cromosomas sean eliminadas, añadidas en otro lugar o reorganizadas. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de estudios? El daño genético bajo la forma de cambios en la estructura del ADN puede tener efectos graves en la salud humana, incluyendo un amplio rango de enfermedades hereditarias, como puede ser también el cáncer, anomalías congénitas y también reducir las expectativas de vida. O sea que se le puede relacionar con el envejecimiento precoz o procesos de senescencia en general. En la especie humana, los efectos se pueden resumir de la siguiente manera. Son la base genética de los síndromes que producen retardo mental, malformaciones congénitas y esterilidad. También más del 50% de los abortos espontáneos posee algún tipo de anomalía cromosómica, por lo que se puede ver que podría haber alguna relación con eso. También pueden determinar la activación de oncogenes o también la inactivación de genes que suprimen los tumores. Por eso también hay una relación entre las aberraciones cromosómicas y el cáncer. Además que puede afectar tanto a células somáticas como a las células germinales. Y si es que afectan a las células germinales, esto puede ser transmitido a la descendencia, dando lugar ya a una alteración hereditaria. El ensayo in vitro. La prueba de aberración cromosómica de células de mamífero in vitro a corto plazo se utiliza para evaluar el potencial genotóxico de las sustancias de ensayo. Las células de mamíferos se cultivan in vitro, se exponen a una sustancia de ensayo, se colectan y luego se mide la frecuencia de aberraciones cromosómicas estructurales. Los linfocitos periféricos humanos son ideales para analizar el daño cromosómico en células primarias humanas. Estos linfocitos periféricos son una parte integral de las pruebas de genética toxicológica, pero un problema que ocurre al probar las sustancias por medio de estas células es que necesitamos una activación metabólica, ya que nos podría dar un falso positivo, un falso negativo si es que no está activado. Pero para eso se utiliza un activador metabólico que es el S9, agregando esto al cultivo para que pueda estar activo. Para realizar el ensayo debemos tener en cuenta ciertas condiciones en el laboratorio. Primeramente, tenemos que desinfectar todo el lugar de trabajo con alcohol. Luego colocamos el UV tanto en la campana como en la sala en general. Y nosotros, para ingresar al laboratorio, este laboratorio tiene que ser específico para cultivo celular. Y tenemos que tener los cuidados de usar cubrepies, una bata específica para ese laboratorio y lavado de manos, alcohol y utilización de guantes. Esto es muy importante ya que cualquier contaminación que haya en el ambiente puede influir después en el resultado y podríamos tener sí un resultado positivo o por ejemplo una contaminación con bacterias que después nos va a imposibilitar el conteo de los cromosomas en el microscopio. Por eso es muy importante tener este tipo de cuidados para trabajar con células en cultivo. Para la obtención de la sangre, utilizamos sangre periférica humana. Los donantes deben ser jóvenes y deben estar sanos, no deben ser fumadores ni deben estar expuestos a algún tipo de sustancia. Y una vez que se extrae la sangre, esta es lavada con heparina para evitar la coagulación y entonces para que se pueda utilizar. El medio de cultivo que utilizamos es el medio RPMI. Hay diferentes medios de cultivo dependiendo de qué línea celular estemos utilizando, pero en este caso, como vamos a trabajar con células sanguíneas, utilizamos el medio RPMI y tenemos que suplementarlo. Los suplementos que usamos para el medio son el suero fetal bovino. Este le va a aportar al medio todos los minerales y nutrientes necesarios para que las condiciones sean lo más parecidas posibles al cuerpo.
Después también utilizamos la fitohemaglutinina. Esta ayuda a la división de los linfocitos. Entonces activa la división y estos están dividiéndose constantemente. Y la penicilina streptomicina, que sirve para evitar cualquier tipo de contaminación en el medio. Este medio debe estar incubado a 37 grados para que podamos colocar la sangre en él. Una vez entonces que tenemos ya la sangre, la colocamos en las placas de Petri que contienen el medio a 37 grados y luego se realiza una incubación en una cabina de CO2. Esta incubación se realiza por 48 horas a 37 grados y con 5% de CO2. Luego de que las células se hayan dividido, porque eso es lo que esperamos con la incubación, ya procedemos a lo que vendrían a ser los tratamientos. Primeramente tenemos que tener un control negativo, que sería un control del ambiente, donde utilizamos el medio de cultivo solo o también el móvil que solemos utilizar para la dilución de las soluciones, que es el PBS en este caso, que es un buffer. Es muy importante tener un control negativo porque este nos asegura que no tengamos falsos positivos, porque con esto vemos si es que nuestro ambiente está estéril o si es que alguno de los componentes de nuestro medio es el que está contaminado, por ejemplo. Para los tratamientos ya ensayamos la sustancia que queremos. Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar con extractos de plantas medicinales y entonces realizamos diferentes concentraciones de los extractos de las plantas y necesitamos tener el tratamiento sin activación y con activación, que sería con el S9. Y para el control positivo utilizamos la mitomicina C y la ciclofosfamida. El control positivo vendría a ser un control de técnica que nos permite controlar que la técnica sí funciona. Y se utilizan por eso sustancias que ya sabemos nosotros que provocan aberraciones cromosómicas, o sea, que producen algún daño. Una vez que se realizan los tratamientos, las células vuelven a incubarse por 24 horas en las mismas condiciones. Luego de esto, el día del ensayo en sí, tenemos que tratar a las placas con colchicina. Esto hace que la división celular se detenga en la metafase y lo dejamos incubar por 3 horas, también a 37 grados y con 5% de CO2. Le dejamos este tiempo, así aseguramos que se detengan la mayor cantidad de células posibles en la metafase y que después podamos contabilizar eso. Una vez que transcurrido el tiempo, debemos traspasar las células de las placas a tubos de ensayo para realizar las centrifugaciones. Primeramente realizamos una centrifugación y luego retiramos el exceso y nos quedamos ya con... Bueno, luego de que retiramos todo el exceso, tenemos que agregarle KCl. ¿Qué hace esto? Hace que la célula se hinche para que después, cuando toque la lámina, esta pueda explotar y así exponga el material genético, que es lo que nos interesa. Se hace un lavado cuidadoso para que las células ya no exploten ahí dentro del tubo y luego una incubación de 20 minutos. Luego de esto se vuelve a centrifugar, se ponen a centrifugar los tubos y nuevamente se retira el exceso de KCl. Y luego de eso pasamos a la fijación de las células. Para eso utilizamos el metanol ácido acético. Hacemos nuevamente un lavado de las células con este fijador, luego una incubación por 15 minutos y una centrifugación. Este proceso repetimos 3 veces, así nos aseguramos de que las células queden bien fijadas. Una vez que terminamos con el proceso de fijación, lo que hacemos es extraer nuevamente todo el exceso de fijador y nos quedamos con una pequeña cantidad. Y tenemos que usar con el gotero para hacer el lavado de las células y luego colocarlas en las láminas. Este paso es muy importante porque tenemos que asegurar que la distancia que esté del gotero y la lámina sea adecuada, aproximadamente unos 20 centímetros. Porque si está muy arriba el gotero, lo que pasa es que la sangre cae y la célula se rompe y las metafases ya se esparcen por toda la lámina y entonces no tenemos bien en claro qué cromosoma corresponde a qué metafase. Entonces es importante mantener la distancia necesaria para que la metafase se vea completa y bien separada una de otra. Luego de esto,
Ya pasamos a la tinción, utilizamos GIEMSA por unos 5 minutos y ya se pueden observar los cromosomas con ayuda del microscopio óptico. Y estos son los resultados que solemos encontrar en los ensayos. En la primera imagen podemos observar una metafase normal, se observan los 46 cromosomas que corresponden a la especie humana y todos están sin ningún tipo de daño. Se pueden observar todos los brazos completos sin ninguna quiebra ni nada. En la siguiente imagen podemos observar la formación de un anillo cromosómico y en la última imagen observamos una quiebra, que es una pequeña rotura que hay en uno de los brazos de los cromosomas, y luego también un fragmento que ya se perdió completamente, un pedazo de cromosoma, inclusive un brazo podría ser. Y luego de esto se cuenta y se realiza un índice mitótico para ver ya los resultados y poder hacer la parte estadística. Y así comparamos si es que la sustancia que ensayamos es positiva, se puede considerar genotóxica o si no causa ningún daño al material genético. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna consulta para nuestra ponente? Parece que no tenemos consultas, entonces le vamos a agradecer muchísimo a Crista su excelente presentación